Bueno, muy buenas tardes para todos. Les damos la bienvenida a este gran espacio, charla o conversatorio del día de hoy. También desde la Oficina de Diálogo Social y Paz del departamento les damos la bienvenida. Y bueno, hoy quisimos llamar a este espacio Una mirada, historia de la violencia presente, el grito de la juventud, también dando una gran apertura a la conmemoración del 20 de julio, del día de mañana. Hoy tendremos un gran invitado, el doctor Armando Suescún, es historiador, investigador, fungió igualmente como rector de nuestra gran Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, pero hoy es un día muy especial porque él nos trae hoy una gran reflexión y visión de su nuevo libro y publicación, La Guerra de 70 años, el conflicto armado colombiano de 1946 a 2016. Entonces le damos la bienvenida al doctor. Doctor Armando, ¿cómo está el día de hoy? Muy bien, muchas gracias, Ana Milena. En primer lugar, un gran agradecimiento a Pedro Pablo por el interés que ha tenido en esta tertulia, en esta charla, y, y también mi cordial saludo a Javier Guerrero, porque nos acompaña amablemente esta tarde. Su colaboradora, Ana Milena, eficazmente me ha ayudado mucho en estos ajetreos de Internet que yo desconozco por completo. Muchas gracias. Claro que sí, sí, señor. Y bueno, sí, como manifestó el doctor Armando, también nos acompaña un gran historiador, Javier Guerrero. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Ana Milena y Pedro Pablo, y es un honor muy grande estar presente con uno de los grandes historiadores de Boyacá, el doctor Armando Suescún Monroy, que y nos engalana intelectualmente al departamento y a todos los que estudiamos este periodo, este difícil periodo de la historia colombiana con este nuevo libro, que me congratulo sobremanera y que estamos de plácemes por tener esas nuevas luces sobre este periodo historiográfico. Muchas gracias. Y bueno, nuestro gran moderador y que nos ha dado también esta oportunidad de tener aquí a grandes historiadores, doctor Pedro Pablo Salas, muy buenas tardes. Entonces, pues demos comienzo a este conversatorio. Claro que sí, Milena, muchas gracias, como siempre, de nuestra asesoría de Diálogo Social y Paz. Aquí veníamos en unas carreras del municipio de Gachantivá, buscando allí solución de conflictos, que es nuestro trajín diario. Entonces allí reunidos con alcaldes, con el movimiento cívico del pueblo de Gachantivá, porque ahí hay un movimiento ambiental muy robusto. Y llegábamos a diálogos muy importantes y veíamos cuán importante es el diálogo, también desde las bases propias de lo local, de la vereda, esa construcción de institucionalidad que se está forjando también desde dinámicas muy propias de los conflictos propios de cada comunidad. Entonces, pues esta pequeña introducción para decirle, profesor Armando y el profesor Javier, que para nosotros es de verdad que muy gratificante tener dos historiadores de la talla de ustedes. Hoy, pues, invitados por la motivación del libro que acaba de publicar el profesor Armando Suescún, nuestro ex rector, nuestro gran historiador, nuestro economista también, porque el profesor es un hombre que trabaja mucho los temas económicos, como lo podemos ver en el libro. Yo estoy leyendo el libro y estoy encantado. No sé si se vea bien así, de la presentación del texto del último libro que ya se encuentra aquí en Tunja, en la Galara. Allá lo conseguí yo. Entonces es un libro que uno lee con mucho apasionamiento, profesor Javier, porque es una descripción, un análisis, una comparación de periodos históricos, donde en la primera parte encontramos el abordaje de un texto que nos conmueve de lo que fue la violencia en la época de la colonización española. Es una, digamos, en su parte inicial el profesor hace una
una breve pero muy sucinta una síntesis muy valiosa de lo que fue ese periodo, de cómo se dieron las dinámicas de colonización y especialmente cómo fue tan violenta esa primera incursión española en las tierras de América y por supuesto para el caso de Colombia, cómo se desarrolló ese primer momento de la colonización, los distintos componentes también de las figuras que se dieron en la conformación de los señoriajes, de los señoríos y esas castas, digamos, esa ideología que se fue formando a lo largo de la historia y que termina finalmente con el grito de la independencia, donde el profesor Armando nos da una narrativa de qué significado tiene ese grito de la independencia, pero también esos preludios con lo que fue el martirio del movimiento comunero y la manera, digamos, tan cruel como se desarrollaron esos procesos, hasta que viene obviamente ya el periodo de lo que fue la República y nos introduce en una narrativa ya en el siglo XX, donde se hacen los análisis de qué fue luego de la Constitución de 1886, de la regeneración, de la Guerra de los 1000 días, de una manera muy rápida nos lleva a un análisis mucho más profundo de lo que fue la violencia ya a partir de los años 40, pero que en el texto queda muy claro esa reacción conservadora ante las reformas que se dieron en 1936, y donde ya nosotros vemos allí cómo son esos estilos y cómo se fue conformando un Estado autoritario desde esa época, pero cómo el gobierno de Ospina y cómo esas guerras que fueron promovidas muy intencionalmente por las élites para evitar las reformas o por lo menos volver y echar atrás las reformas de 1936, narran tan exactamente, profesor Javier, algo tan crudo que realmente hoy pareciera que se nos está repitiendo la historia. Yo leo unos apartes del libro del profesor Armando y la verdad que uno queda realmente conmovido de la estrategia, digamos, de estas élites. Señalar, aquí en el libro del profesor Armando se habla ya el comienzo de lo que fueron todos los procesos de estigmatización, por ejemplo, de los liberales que eran en su momento también señalados de comunistas, y cómo se desató por parte de la iglesia también esa persecución ideológica en las veredas, en los campos, y entonces se convierte Boyacá en un exportador de serios, tenemos que decirlo en su momento, de lo que fue el ejército chulavita, que llegó inclusive a otras regiones del país porque se convirtieron casi que en el producto de exportación en la época cruda de la violencia de los años 40, por la forma terrorífica como mutilaban, como torturaban. Y entonces lo que vemos allí ya es la estructuración de unas élites que siempre han acudido a la violencia como un instrumento para evitar los cambios, para evitar las reformas, pero que muy bien, incluso allí el profesor nos narra cómo la radio en su momento cumplió un papel difusor de la estigmatización de lo que fue, digamos, este tipo de intentos de los liberales por querer reformar las instituciones en su momento, especialmente la reforma agraria, estas reformas a los derechos civiles, al voto de la mujer, todo lo que se intentó en estos momentos, como esa reacción conservadora, fascista, obviamente, porque ya estábamos hablando de un sector muy importante de estas élites en Colombia que comulgaba con las ideas de Hitler, y cómo entonces Laureano Gómez, valga la comparación histórica, es como nuestro Uribe de hoy, lo llamaban el hombre del terror, porque finalmente toda esa élite es la que conspira para asesinar a Jorge Eliezer Gaitán. Y entonces el profesor nos dice: la violencia no comienza en 1963, cuando se comienza, digamos, en ese periodo que fue el periodo de las autodefensas liberales en los llanos, etcétera, en el Tolima, para poderse defender ya de la arremetida conservadora, y se conforma todo lo que nosotros conocemos como la historia macabra de la violencia en Colombia, de esa ruralidad que se levantó y para protegerse, sino que nos dice: no hay que analizar con el surgimiento de las FARC en 1963,
la historia de la violencia en Colombia. Tenemos que ir un poquito más atrás. En 1946, cuando comienza realmente, debe hacerse el análisis de los últimos 70 años de la violencia en Colombia, que hoy, precisamente hasta el 2016, donde hace el análisis, el texto, pero que hoy nos parece tan calcada la realidad en los momentos que está viviendo el país, que me parece que este es un texto de obligatoria consulta para poder entender la violencia presente en el marco de un enfoque y de un trabajo y de una consulta histórica de los elementos que tiene el libro del profesor Armando Suescún. Yo quiero con eso pues dejar como esa apertura, ese abrebocas para que sea el mismo profesor Armando quien nos diga de su propia, experiencia en esa escritura, qué lo llevó, por qué esa motivación y ese análisis tan detallado que llega incluso a narrar unas anécdotas descarnadas de cómo se le quitaba la cabeza, se desmembraba al opositor. Y tengo que decir, profesor Armando y profesor Javier, Ana, que hoy cuando vemos a nuestros muchachos sin cabeza, botados sus cuerpos por partes en el río Cauca, qué tan difícil nos ha resultado superar ese macabro elemento chulavita que sigue existiendo al interior de las élites y al interior de las Fuerzas Armadas, de policía, que cada vez las vemos en una crudeza muy, muy fuerte. Entonces, quería dejar como esa introducción general de lo que he podido observar del texto y pues, profesor Javier, decirle a usted también como un gran historiador de nuestra tierra, del departamento de Boyacá, académico, de la UPTC, una persona investigadora, que también pues aprovechemos la presencia del profesor Armando y su merced nos formule algunas inquietudes en torno a lo que significan precisamente los aportes intelectuales del profesor Armando para poder entender también esta violencia que hoy nos sigue carcomiendo en el país. Muchas gracias, Ana Milena. Muchas gracias. Bueno, Pedro Pablo, yo creo que el tiempo de hoy es fundamental para esta reflexión que propone Armando Suescún. Lo primero que a mí me surge, la primera inquietud que a mí me surge del título del libro es cómo realmente se ha hablado de que la guerra lleva 50 años. Siempre se habló de los 50, 52 años del ELN, de las FARC, etcétera, como si la guerra llevara 50 años únicamente. Me llama la atención que con Armando coincidimos en nuestra periodización. En la historia la periodización es fundamental, no es una cosa adjetiva ni superflua. Cuando uno periodiza en historia puede cambiar el resultado. Entonces, la primera pregunta que a mí me surge del título del libro es ¿cómo justifica el historiador Armando Suescún la periodización de una guerra de 70 años? Porque hoy se está hablando del segundo ciclo de la guerra. Para mí, por ejemplo, Francisco Gutiérrez Sanín está hablando de que estamos relanzando un nuevo ciclo de la guerra. Yo coincido con él en que hay un nuevo ciclo de la guerra, pero no creo que sea el segundo, el tercer ciclo de la guerra, como si hubiera habido únicamente 2 ciclos. Yo creo que esta guerra de 70 años amerita una reflexión sobre la periodización de la guerra. Y coincido con Armando, yo hablo de los 72 años de guerra, 73 ya este año, de guerra, de una guerra civil informe que va mutando y se va transformando y nunca la superamos, nunca la hemos podido superar desde la muerte de Gaitán. Entonces yo le preguntaría a Armando, con todo el respeto que me genera este libro y esta obra intelectual, el corpus de toda la obra intelectual de Armando, ¿por qué periodizamos 70 años de guerra y no nos acogemos a el común de los historiadores que hablan de los 50 años de guerra de las FARC, de las guerrillas, etcétera? ¿Y por qué la entendemos como 70 años desde el 48 hasta hoy? Esa sería la primera pregunta que yo tendría para Armando. Muchas gracias, Javier. Con mucho gusto.
Y pues los términos de periódicos de mi libro van desde 1946 hasta el año 2016. Y ubico así esa terrible hecatombe de la guerra que sufrimos los colombianos, porque fue en esos años de los años 40 cuando, cuando comenzó la violencia de una manera desenfrenada en nuestro país. Recordemos los ejércitos sulavitas, los pájaros, los bandoleros que proliferaban en todo el territorio nacional. Esa guerra de esos años fue la que motivó, la que generó efectivamente el desarrollo del conflicto armado hasta el año 2016. Si observamos cómo en los años 42 el pueblo colombiano había comenzado a vislumbrar un futuro mejor, un horizonte más despejado con el movimiento gaitanista, que se creía que iba a llegar al poder para hacer grandes reformas sociales, económicas y políticas. Y el doctor Jorge Eliezer Gaitán es asesinado en Bogotá el 9 de abril. Hay un derrumbamiento psicológico en el pueblo demasiado grave que lo lleva a generar las guerrillas del llano, por ejemplo, guerrillas del llano, las guerrillas del Tolima, de Santander, del Cauca, de otras regiones del país, que llegaron a tener un gran poder político, en ese momento, un gran poder militar y político, que pusieron en jaque la estabilidad del gobierno conservador de Laureano Gómez y Roberto Urdaneta de Peláez. Es así como frente a esa crisis sobreviene el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla en el año 53 y sus derivaciones, como fueron la masacre de los estudiantes en 1953 mismo, luego la guerra de Villarrica. A partir de ahí, esas masas que estaban combatiendo en las guerrillas, tanto en el llano como en el Tolima, como en el Cauca y en otras partes, comienzan a cambiar de mentalidad en el sentido de que ya no solamente luchan contra el gobierno, porque se dan cuenta de que el problema es de fondo. El problema tiene raíces económicas, sociales y políticas. Y entonces comienzan a aparecer las bases ideológicas de las FARC, fundamentadas en la tierra, lo mismo que en Santander, las guerrillas de Santander, que reclaman un diálogo nacional para discutir los diferentes aspectos de la realidad nacional y discutir también la intervención
del imperialismo norteamericano. Sobreviene a partir de entonces ya una nueva etapa en que esas fuerzas militares como las FARC y el ELN y otras como el Ejército Popular de Liberación y otras que surgen un poco después como el M-19, avanzan en su lucha contra, no solamente contra un gobierno conservador, sino contra unas clases dominantes, contra unas oligarquías financieras, económicas, sociales, políticas. Y encontramos allí esa lucha tan intensa que llega hasta el Congreso de la República, donde asesinan a dos parlamentarios, al doctor Gustavo Jiménez de Sogamoso y al doctor Jorge Soto del Corral. La presencia de la Iglesia Católica colombiana fue nefasta también, en cuanto se dedicó a predicar en los púlpitos que matar liberales no era pecado y que había que hacerlo. Personajes como el obispo Pedro Pablo Wiles fueron emblemáticos en esa época. Más tarde, la caída del general Rojas Pinilla abre una nueva etapa en Colombia, que es el Frente Nacional. Durante el Frente Nacional comienzan a aparecer fenómenos nuevos, como la política de seguridad nacional traída por el presidente Kennedy en el año de 1961, cuando le hizo la visita oficial al gobierno del presidente Alberto Lleras Camargo. La política de la seguridad nacional fue extremadamente grave porque dividió a los colombianos en combatientes y no combatientes. Estableció el criterio del enemigo interno y procedió a que el gobierno nacional, a través de las diferentes brigadas, entregara armamento exclusivo del Estado a particulares que combatían contra los liberales. Se forman así los grupos paramilitares, comenzando por las Convivir, que se crearon en el gobierno del presidente César Gaviria. A través de esos mecanismos, el gobierno va impulsando las fuerzas paramilitares y además esas fuerzas paramilitares reciben el apoyo económico masivo de numerosísimas empresas y compañías bananeras, petroleras, textiles, mineras, etcétera. Es decir, todo el establecimiento económico se vuelca a apoyar al paramilitarismo. Por lo tanto, hoy encontramos que el paramilitarismo
está vivo todavía en las regiones del Golfo de Urabá, del Bajo Cauca antioqueño, del Valle del Cauca y de otras regiones. Nariño, por ejemplo, Nariño. Nariño, claro, Nariño, terrible. Ese paramilitarismo que es prácticamente la expresión del narcotráfico, que nacen juntos con el cartel de Medellín de Pablo Escobar, representan fuerzas que han detenido y han causado toda esta tragedia gigantesca de la guerra de los últimos años. No quisiera extenderme más, responder esta pregunta, pero si hay otras preguntas, con mucho gusto. Su merced formula otra inquietud, profesor Javier. Sí, bueno, primero que todo, agradecerle a Armando esta visión panorámica de la violencia, además con una memoria privilegiada. Digamos, recapitulando, vemos que para Armando hay un primer periodo que es el desde el 46. Obviamente yo sí creo que la intensidad del conflicto se vuelve nacional. Lo que he encontrado en la investigación que he hecho es que del 46 al 48 encontramos una especie de conflictos locales y el asesinato selectivo de los gaitanistas, digamos, del 46 al 48, por eso la oración por la paz. Algo parecido a lo que estamos viviendo con la muerte de los líderes sociales. Yo miro la prensa y uno ve todas las semanas la muerte de un gaitanista en tal región, en tal pueblo, etcétera, muerte de gaitanistas y una reacción de los movimientos gaitanistas también muy, muy fuerte. Digamos, se les acusa de la quema en Manizales del periódico La Patria, de unos saqueos en Barranquilla, etcétera. Vandalismo, como diríamos hoy. Entonces se les acusa de vandalismo en las marchas gaitanistas. Entonces, pero realmente donde uno ve que se dispara y se transforma y se vuelve nacional el conflicto, es realmente el mismo 9 de abril. El 9 de abril es un estallido nacional muy importante. Es muy grave lo que pasa el 9 de abril, lo más grave que ha pasado en la historia republicana, yo creo, en términos de movilización social. Pero uno mira, como dice Armando, surgen las guerrillas liberales. El mismo 9 de abril empieza la primera guerrilla liberal. Digamos que ahí empieza el conflicto armado interno como tal. Porque las violencias de los asesinatos selectivos no podemos mirarlas como una guerra. En cambio, lo que sucede con el surgimiento de la primera guerrilla liberal, que es la de Jacopí, luego las de los Llanos, y toda esta resistencia armada liberal y gaitanista, y a algunas regiones comunistas, indudablemente, es donde uno ve que empieza a configurarse lo que podría ser esa guerra civil no declarada que llama el historiador Hobsbawm. Entonces, muy bien, me parece, la paz de Rojas Pinilla se frustra. ¿Por qué se frustra? Por la muerte selectiva de los exguerrilleros. Entonces, los guerrilleros del llano como Guadalupe Salcedo son emblemáticos, las muertes selectivas de los que firmaron la paz. Algo muy parecido a lo que estamos viviendo. Y la guerra del Sumapaz que señala Armando, a mí se me hace un episodio gravísimo e importantísimo. Allí se inauguró el napalm y el bombardeo a la población civil, bombardeo aéreo a la población civil. Entonces, Armando tiene muchísima razón en señalar ese episodio como uno muy importante. Luego tendríamos el bombardeo, bueno, indudablemente que las guerrillas del Sumapaz fueron derrotadas y ellas migran hacia el Pato, Guayabero, Río Chiquito, que es donde, y esas zonas donde van a establecerse las autodefensas armadas campesinas
que van a dar lugar a las guerrillas de las FARC en los años 60. Pero uno mira que no hay un gran desarrollo de la lucha guerrillera entre los años 60, 70, la operación Anorí casi que desaparece al ELN, hasta los 70. Es el narcotráfico en el 80 el que dispara la guerra colombiana. De todos los lados. De un lado, el crecimiento de las guerrillas es muy grande. Ahí sí se puede, digamos, uno ve el desdoblamiento de los frentes de las FARC a partir del 82 más o menos. Y el surgimiento del paramilitarismo en Puerto Boyacá en el 80, como dice Armando, una alianza estratégica entre narcotráfico y Fuerzas Armadas en algunas regiones del país. Eso está claro ahorita con la JEP, con lo que está saliendo con la JEP, que sí fue una alianza estructural de algunas unidades militares. Uno ve por qué unas sí y otras no. La pregunta que nos haríamos a la luz de este análisis que hace Armando es ¿por qué unas brigadas y batallones se hacen alianza con el narcotráfico y otras no? Yo creo que eso tiene que ver con la tradición violenta de los años 50. En las regiones donde había esas tradiciones violentas, chulavitas, pájaros, etcétera, hubo paramilitares. Hay colonización armada, ¿no? Colonización armada, la colonización siempre ha sido una fuente de muchos conflictos por la tierra. Entonces uno ve donde hubo colonización, donde hubo ligas gaitanistas. Ojo, una cosa que dice Gonzalo Sánchez que a mí me parece muy llamativa es que donde hubo ligas gaitanistas, ligas campesinas gaitanistas, hubo resistencia armada, porque lo estaban matando, obviamente. Entonces, y luego eso como en el primer periodo hasta la guerra del Sumapaz. De la guerra del Sumapaz en adelante es donde surge el Frente Nacional, pero estas guerrillas quedan silenciosas. Estas guerrillas migran hacia las zonas del Pato, Guayabero, Río Chiquito y otras zonas, y se constituye la etapa de las autodefensas. A mí me llama mucho la atención, Armando, y te quería hacer esta pregunta. El caso de Marquetalia, eran 38 hombres arma, y mira uno el documento que están pidiendo una escuela, una carretera, un centro de salud y ya no sé qué más, y titulación de tierras, una cosa así. Eran cosas muy pequeñas. Cuando FAS Borda manda a la Comisión de Sociología, que iba Camilo Torres, el Ministerio de Gobierno, están trabajando en las juntas de acción comunal y todo eso, y mandan a Camilo Torres, a unos profesores de sociología y a otras personas a negociar con esos campesinos que estaban en autodefensa armada. Mientras tanto, Álvaro Gómez estaba dando unos debates muy fuertes en el Congreso sobre las repúblicas independientes. Pero ya estaba implementado el Plan Lazo y el presidente Valencia da la orden del bombardeo a Marquetalia. Cuando la comisión va llegando, ellos ven el bombardeo y tienen que devolverse. Armando, ¿tú crees que este hecho simbólico del bombardeo de esos campesinos, que luego se volvieron 64 frentes, 68 frentes, fue es decir, ese, a mi manera de ver, error militar y político, podría ser el detonante de esta guerra, de esta fase de la guerra que no hemos logrado cerrar? ¿O tú cómo ves ese fenómeno de que del bombardeo de Marquetalia y como el surgimiento de una nueva etapa de una violencia que no había visto Colombia hasta entonces? Sin duda, Javier, sin duda. Operación Marquetalia en 1964, con el bombardeo al caserío de Marquetalia y después a los otros caseríos de Río Chiquito y el Pato y Guayabero y todo eso, fueron, como tú lo dices muy bien, el peor error militar político que ha cometido
la oligarquía colombiana, porque de no haberlo hecho, se hubieran evitado 52 años de guerra posterior. Desde el año 64 hasta el año 2016 fueron 52 años de guerra intensa. Fue cuando se produjo la mayor cantidad de muertos, desplazados, desaparecidos en Colombia. Entonces, de no haberse producido ese error militar de los bombardeos a Marquetalia y a los otros puntos donde estaban refugiadas las FARC, se hubieran evitado 52 años de guerra y miles de millones de pesos que ha costado esa confrontación. Para llegar al punto de que el gobierno, a pesar de todo su poderío militar, no pudo derrotar militarmente a las FARC. No pudo derrotar militarmente a las FARC y tuvo que entrar en conversaciones, en diálogos y en pactos. Y por el lado del narcotráfico, peor, porque el narcotráfico ha crecido mucho más de lo que era en esa época. El narcotráfico se convirtió en un gigantesco monstruo que ha invadido todas las esferas de la sociedad colombiana y ha invadido además no solamente de la sociedad colombiana, sino de otros países. El narcotráfico, como todos sabemos, es un fenómeno global, que por esa razón no se puede derrotar ni siquiera haciendo una revolución en Colombia que cambiara todas las estructuras políticas y sociales, porque es global, requeriría el asentimiento de muchos otros países que difícilmente podrían darlo. Armando, hay otro punto que tú tocas y no sé, Pedro Pablo, si tú quieres hacer una pregunta. Yo tengo una lista para después, pero si tú quieres hacer una pregunta, porque a mí se me hace que Armando está tocando la médula del problema actual, que es ese crecimiento inusitado del narcotráfico, una política equivocada mundial de la guerra contra el narcotráfico que nos pone a poner muertos, se ensarta con nuestra guerra, se articula con nuestra guerra, financia la guerra. La caja menor de la guerra sucia es el narcotráfico para mí. Es decir, la caja menor, el Estado no podía actuar de esa forma tan brutal como se actuó para aniquilar a las guerrillas, se le entrega a un sector privado mafioso esta guerra y ahí tenemos las consecuencias, una guerra atroz, cada vez más descompuesta, pero este es el meollo del asunto, Armando, de lo que estamos viviendo hoy y de la trampa en que estamos metidos que no hemos podido salir. Pero yo le dejo a Pedro Pablo la siguiente pregunta. Pedro Pablo, tienes apagado creo que el micrófono. Bueno, a mí me parece excelente las reflexiones que nos hace el profesor Javier y el profe Armando. Me parece que apunta, como bien lo dice, a esclarecer un poco este tema del por qué tenemos esta situación de violencia hoy insuperable. El texto, digamos, yo me ciño un poco un poco a la parte del texto, y es cómo se conforma ese tejido, digamos, de estas élites desde ese entonces, y cómo son
cómo son sus transformaciones, sus mutaciones y sus adaptaciones hasta tener lo que tenemos, ya sea el narcotráfico, ya sea la incidencia del modelo económico de apertura económica, liberal, la profundización de todo lo que fueron la apertura de los sectores productivos, pero cómo esta élite se ha sabido acomodar y cómo ha utilizado e instrumentalizado la violencia como un instrumento de conservación de los privilegios. Es lo que me parece a mí que el texto nos lleva incluso a casi vivir episodios de esa modernidad trágica que vivimos a mediados del siglo XX, y es esa capacidad de autodestructiva pero adaptativa a la vez que le permite sobrevivir. Y estamos viviendo un momento muy particular en ese mismo sentido cuando usted, profesor Armando, nos habla cómo los hicieron desde los púlpitos trincheras para la estigmatización, cómo crearon un ambiente también social y luego creado el ambiente social asesinan a Gaitán. Usted mismo señala cómo departamentos incluso como Boyacá se desatan esas miniguerras en todas las provincias, especialmente de los límites de norte, Gutiérrez con García Rovira, y cómo se fue expandiendo esa ola, pero fue todo un plan estratégico de crear esa violencia para echar atrás los pequeños avances que se habían logrado con el gobierno liberal de Alfonso López Pumarejo. Yo en eso, por eso veo cómo sea el narcotráfico, los factores es esa resiliencia hacia la violencia que nos señala su texto y que uno lo ve hoy cuando estamos enfrentando allanamientos con capturas masivas de jóvenes. En ese tiempo llegaban a las casas de los liberales a cualquier hora de la noche y les mataban a sus señoras, salían huyendo, mataban, hacían las masacres peores. Y hoy vemos cómo, digamos, esa doctrina del enemigo interno no se ha superado, sino que hoy cobra nuevos vigores. Porque la sociedad, digamos, cómo es que la historia no nos ha podido a nosotros clarificar y cómo es que se mantiene esa misma matriz de dominación y de violencia para mantener o evitar las reformas, por ejemplo, que en esta coyuntura se están pidiendo. Es un fenómeno muy, digamos, muy calcado lo que nos pasó a mediados del siglo XX y vemos cómo ya 70 años después, 73, 4 años después, nos siguen repitiendo esos mismos esquemas. Yo quería, pues, como en eso, profesor Javier, profesor Armando, mirar esa panorámica, pero ese retrovisor de la historia para entender esa violencia que no es nueva, el terror, digamos, acudir al terror para desmovilizar, acudir al terror, a mutilar los cadáveres, a que la gente vea eso, digamos, como es una forma tan bárbara, pero porque ha sido tan funcional para poder, de alguna manera, detener estas reformas o por lo menos que la gente masivamente pueda participar. Es lo que por lo menos estamos viendo para mañana 20 de julio. Me vengo un poquito más hacia acá, con todo esto que ha pasado con los medios de comunicación en estos últimos días, cuando comienzan pues prácticamente a señalar y estigmatizar. Aquí yo incluso tengo un casco, mire. Esto se convirtió en un arma letal para el establecimiento, los que llevan un casco. Entonces, ¿cómo es posible que esto pase? Uno no entiende porque son simbologías, son narrativas, son construcciones simbólicas de violencia, y cómo es que esta sociedad hemos podido permitir tanta barbarie. Le hago esa pregunta al profesor Armando, también para que el profesor Javier, que son pues nuestros grandes invitados hoy, especialmente pues también al profesor Armando por su libro reciente, pero que nos mete en esa lectura que a mí me gustaría que nuestros jóvenes hoy, las primeras líneas, también leyeran esa obra, porque nos aporta mucho para entender desde dónde vienen esas, digamos, crudeza de la violencia que no es de ahora, sino que viene estructurada hace mucho tiempo. Profesor Armando. Pues sí, Pedro Pablo. El conflicto armado fue extremadamente complejo. A la guerra
armada de las guerrillas, se sumó también la guerra armada de los paramilitares, de los narcotraficantes, y esa dinámica de guerra fue aprovechada por las clases dominantes en Colombia. Ellos avanzaron en la consolidación de sus grandes capitales y de su gran poder político y económico. Hoy encontramos que esas guerras subsisten todavía, como hemos dicho, en diferentes regiones del país. Existen todavía. Y encontramos casos como los asesinatos selectivos de líderes sociales todos los días. Eso indica ese asesinato selectivo de líderes sociales, especialmente en el Valle del Cauca, en el Cauca, en Nariño, en el Tolima, en la Guajira, está indicando la manera en que las clases dominantes defienden a morir sus intereses económicos. Yo considero que esa es una de las explicaciones posibles para ese fenómeno. Bueno, hay una idea que Armando planteó al comienzo y que en la introducción que hizo Pedro Pablo también me llama mucho la atención. Es que indudablemente la violencia tuvo que ver con una contrarreforma, pues contra la contrarrevolución. Para los conservadores fue muy duro la revolución en marcha. Yo he estudiado mucho la revolución en marcha y en el libro sobre el proceso político de las derechas y los orígenes de esta guerra en el lenguaje y en el discurso del odio lo estudié muy bien día a día en la prensa y en muchos, sobre todo mi fuente fue la prensa. Ve uno que indudablemente lo que dispara la reacción es una contrarrevolución en marcha. Es decir, no se perdonaron que se hubieran presentado reformas muy sencillas. La más importante, la reforma del 36, de la Constitución del 36 y la introducción del uso de la función social de la propiedad, que equivale al Estado social al principio del Estado social de derecho de la revolución de la Constitución del 91. Entonces, allí Gaitán y los liberales de ese entonces introducen el principio jurídico de la función social de la propiedad. Eso a los terratenientes liberales y conservadores les dio durísimo. Por eso surge la pena, la acción patriótica, económica, nacional, etc. Pero yo veo, Armando, una situación. Lo que en el 33 Laureano Gómez lanza una consigna que va a ser nefasta para este país, que es hacer invivible la República. Y yo cojo todos los días en la prensa, en el Siglo sobre todo, cómo se va, esa consigna se va transformando y va construyendo un discurso del odio muy poderoso, muy eficaz, en el sentido de que va estigmatizando a los liberales y los asimila a los comunistas que eran 3.000, 4.000 votos, nunca tuvieron más votos electoralmente, y a los liberales, que el Partido Comunista obviamente apoyaba a López Pumarejo, y empieza el estigma del liberalismo-comunismo como el gran problema del país. Y entonces empieza el estigma, diariamente empieza, y la iglesia juega un papel difusor muy fuerte. La radio también, La Voz de Colombia,
transmite todos estos discursos, se vuelve la correa de transmisión de todo esto. Pero a mí me llama la atención esa consigna, hacer invivible la República. Tengo una hipótesis, Armando, a ver cómo le parece para venirnos al presente. Hacer invivible la República hizo ingobernable el país, y la primera víctima de esa consigna va a ser Laureano Gómez, que logró hacer invivible la República, pero llega a la presidencia en el 50 y no puede gobernar. El país está incendiado, está destruido, tenemos muertes. Es más, el año 50 de la posesión de Laureano es el año de más muertes. El 50 es como de 50, de los 300.000 muertes, son como, en los cálculos de Pablo Oqui, son como 50.000. Y Laureano tiene un plug de sangre, tiene el país inundado de sangre y no puede gobernar. Nunca va a poder gobernar. Entonces, además de su enfermedad, fue que el país era ingobernable. Él mismo hizo ingobernable el país. ¿No le parece, Armando, que algo parecido le pasó al uribismo con Duque, que lanzaron la consigna hacer trizas la paz, y la paz, hacer trizas el proceso de paz, y la paz para mí era la gobernabilidad de Colombia? Colombia no aguantaba más esa guerra. El proceso de paz lo que pretendía era una gobernabilidad, era reconstruir la gobernabilidad del país, controlar esos fenómenos de narcotráfico en las regiones, etcétera, porque había la gente no se da cuenta que había una estrategia de sometimiento a la justicia del Clan del Golfo, de todos estos grupos, de todos los reductos paramilitares. Había la posibilidad de un sometimiento a la justicia de muchos de esos grupos armados. El general Naranjo estaba haciendo unas negociaciones autorizado por el gobierno, y todo eso se fue a la caneca de la basura con el plebiscito y con el triunfo del no en el plebiscito y todo esto que pasó. Yo creo que no le parece, Armando, que es algo similar a lo que le pasó a Laureano Gómez. Hizo invivible la República, y hacer invivible la República es hacerla ingobernable, y hacer trizas el proceso de paz era destruir la gobernanza y la gobernabilidad de este país. ¿No le parece que las grandes dificultades del gobierno Duque tienen que ver con haber hecho trizas la paz? Tienes muchísima razón, apreciado Javier. Es evidente cómo esa consigna de hacer trizas la paz ha llevado a desconocer los avances tan importantes que se hicieron con el Tratado de Paz de La Habana del año 2016. Como tú lo dices muy bien, es el comienzo de un nuevo Estado social de derecho. Un nuevo Estado social de derecho en el que figuran puntos tan importantes como el punto agrario, de la repartición de 3 millones de hectáreas a los campesinos sin tierra, el punto de la destrucción de los cultivos de coca a cambio de unas indemnizaciones que se les pagaban a los campesinos, el punto de la formación de instituciones tan importantes y necesarias como la JEP, la Justicia Especial para la Paz, la Unidad de Víctimas y la Comisión de la Verdad. Ese acuerdo de paz
realmente hubiera inaugurado una nueva etapa en Colombia. Sin embargo, todavía quedan rezagos de ese acuerdo de paz. No obstante, el empeño del gobierno del presidente Duque, manejado por el presidente Álvaro Uribe Vélez, no obstante el empeño en destrozar el acuerdo de paz, quedan todavía vestigios en los PDTs, los puntos de producción territorial en diferentes regiones del país. Quedan estas instituciones como las que he mencionado de la JEP, y queda una esperanza viva de que ese proceso de paz logre tener, a pesar de todos sus avatares y obstáculos, logre prevalecer en Colombia. Sí. Javier, Armando, habíamos acordado con el profe Armando una horita de conferencia, pero entonces queremos aprovechar, ya que está el profe Javier, para que también nos dé una despedida de esta reflexión del libro, de lo que significa este aporte valiosísimo desde el punto de vista de consulta, que yo quisiera también que los jóvenes, especialmente que están saliendo hoy con tanta indignidad, leyeran el texto del profesor Armando, porque ahí hay una riqueza de todos los hechos históricos, la forma como se desarrollaron, que me parece que es un libro de consulta muy, muy valioso y de un entendimiento pues realmente asequible. No es un libro complejo para su entendimiento, y yo creo que nos orienta muchísimo para entender por qué las dinámicas del poder se conservan hoy de esa manera tan cruel, tan cruda, y que siguen cerrándose en las posibilidades a través de la violencia. Profesor Javier, su merced, para que nos redondee y nos dé también su salud despedida, nos dé su salud despedida al programa. Bueno, primero que todo, yo quiero resaltar y hacerle un homenaje al historiador integral, conocedor de todos los periodos de la historia. Recordemos que Armando tiene trabajos fundamentales desde los muiscas hasta la guerra actual. Es decir, si hay un historiador que haga un paneo sobre los diferentes periodos de la historia, es Armando. Cuando hicimos el congreso sobre los 200 años de la Constitución de Tunja, Armando hizo una ponencia impresionante que yo todavía la recuerdo, porque se le enfrentó a las tesis de los franceses como John Lomé y todos los internacionalistas con una idea muy importante. La Constitución de Tunja es un camino que arranca con el código con el memorial de agravios del cacique Turmequé hasta llegar a la Constitución de Tunja. Solo un erudito de la historia puede hacer esas conexiones de larga duración. Eso a mí me impresionó muchísimo, porque pasó por los comuneros, hizo una reflexión sobre los comuneros del Paraguay, los comuneros de Colombia, etcétera, arrancando el cacique Turmequé hasta llegar a la Constitución, hasta el 20 de julio, y la Constitución de Tunja, de Cundinamarca y de Tunja, la monárquica de Cundinamarca de abril y la Constitución de Tunja en 1800. Para mí fue una lección de derecho constitucional impresionante, que me abrió los ojos, que he retomado en estos días con el proyecto Una Utopía llamada Colombia. Qué bueno. Además, luego nos enseña una reflexión sobre el siglo XIX que muy pocos historiadores han hecho, y luego él se mete en el siglo XX. Y mientras todos le hacen loas a periodos como el de Rojas Pinilla, yo estuve en un evento, compartí un evento con él sobre el libro que publicó la Universidad de Rojas Pinilla, y fue una ponencia supremamente crítica
y acertada señalando los lunares de todos los fenómenos en Boyacá. Pues hay la tendencia a rendirle culto a Rojas Pinilla, y la ponencia de Armando fue supremamente crítica y puntual sobre los problemas del gobierno de Rojas. Ahora nos regala un libro que debe ser, y le propongo a Pedro Pablo y al diario que hagamos un segundo programa ya con estudiantes de universidad y de colegio que lo hayan leído. Porque este libro es para hoy, es decir, es la definición que tenemos en la Comisión Asesora para la Enseñanza de la Historia del Ministerio de Educación Nacional, es que la historia es un método riguroso de conocimiento del pasado para solucionar problemas del presente y para construir un mejor futuro. Y esa lección de vida de Armando lo que nos enseña es eso: usemos la historia para el presente y para construir un mejor futuro. Entonces yo me siento muy honrado y ha sido un honor compartir con Armando Suescún, un erudito de la historia, en la conmemoración de este libro. Pero mi propuesta a Pedro Pablo es que hagamos un segundo programa, pero ya con conexiones con el público, telefónicas con el público, diciendo, bueno, venga a ver, leyeron el libro, los que hayan leído el libro, alcen la mano y dígame qué le impresionó del libro, etcétera, y que el autor tenga la oportunidad de conversar con sus lectores. Entonces, esa sería la propuesta que yo te hago. Y agradecerte, Pedro Pablo, esta oportunidad de reflexionar sobre los problemas de la historia, pero los problemas del presente, porque la historia no es un cadáver allá muerto que miramos hacia el pasado, sino está viva hoy, y como lo ha demostrado Armando con sus reflexiones hoy, que esta historia está viva. Pues, profesor, muchísimas gracias, de verdad. Yo creo que yo quedo con ese compromiso, porque además yo ya subí en redes la portada, y hay muchas personas que están preguntando pues en dónde pueden conseguir el libro. Entonces, yo creo que ya los que en Tunja, por ejemplo, en La Galara, está también en Bogotá, Milena, si me acuerda el nombre de esta papelería que estuvimos. ¿Cuál? Lerner. Yo lo vi allá en la Lerner en Bogotá, para quienes quieran tenerlo. Ahí está en la Lerner, ahí lo pudimos observar. Entonces, pues la verdad, profe Javier, muchísimas gracias. Yo también me recojo en sus palabras, y va a hacer un compromiso, y vamos a hacer con el profe Armando, si el profesor Armando nos lo permite, ya un foro mucho más, donde hayan mucha más lectura del texto, y tendremos una sala mucho más amplia para poder hacer una tertulia obviamente mucho más rica. Este es el comienzo, porque ese libro de verdad que aporta muchísima información para el presente. Yo quiero por eso pues ponerme simbólicamente pues este casco, porque para mí no tiene, la historia nos está llevando a algo tan absurdo, tan cómico, pero tan trágico, que esto que es de los obreros, de los albañiles, del hombre corriente, del trabajador sudoroso, hoy el Estado lo convirtió en un arma letal. Por nuestros jóvenes, por todos esos muchachos que hoy están siendo tan brutalmente maltratados por un régimen ilegítimo, porque tiene una profunda ilegitimidad en la medida que se descubren más verdades de todo este fenómeno del paramilitarismo, de la violencia. La verdad de este régimen es tan frágil en materia de unos básicos éticos y morales, que por eso acuden al terror y al miedo. Entonces quería también dejarles a ustedes ese mensaje. Yo aspiro a hacer ese programa, profesor Javier. Coordinaremos con el profesor Armando, con mi compañera Ana Milena, y lógico que haremos ese maravilloso programa que es más esa cátedra viviente, ya de esa experiencia que significa tener al profesor Armando, uno de nuestros más maravillosos historiadores del departamento de Boyacá. Muchísimas gracias, de verdad. Ana Milena, para despedir. Muchísimas gracias. Realmente ha sido un honor estar en este espacio con tan grandes historiadores. Muchas gracias, doctor Javier y el profesor Armando, en esta oportunidad. A mí me gustaría cerrar invitando a la gente a que lea el libro para que hagamos nuestra segunda sesión, y con eso quisiera leer esta pequeña reseña que tiene el libro.
Dice, el conflicto armado colombiano, 1946 a 2016, es sin duda el acontecimiento más trascendental ocurrido en Colombia en los últimos 100 años. Este libro es un relato objetivo y un análisis de su desarrollo y de sus causas. Está hecho con el propósito de presentar a las nuevas generaciones colombianas un estudio completo e imparcial de este largo y trágico proceso y de tratar contribuir a que se esclarezca la verdad de lo ocurrido y a que nunca más se vuelva a repetir. Muchísimas gracias por este espacio, a todos los que nos estuvieron acompañando y nos veremos entonces. Gracias, profe Armando, gracias, profe Javier, Milenita. Muchas gracias. Un aplauso, muchas gracias a ustedes, muchas gracias al diario. Ana Milena, muchas gracias. Muy buen trabajo.